Libro segundo de Reyes, capítulo 5, a partir del versículo 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, Matiz, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Eliseo entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. La sanación de Naamán nos proporciona un despliegue bastante llamativo de la soberanía de Dios, salvando. Desde luego esto fue enfatizado por el Señor en su primera aparición pública en la sinagoga de Nazaret, porque allí cuando abrió el rollo y empezaron a cuestionarle a él, cuestionarle a Cristo, él dijo: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Cualquiera pensaría que Naamán estaba fuera de la gracia de Dios, especialmente porque no pertenecía al pueblo de Israel, los elegidos. Sin embargo, aquí vemos cómo Dios derramó su gracia para darle una nueva vida y llamarle desde el paganismo más atroz en el que estaba sumido a la salvación. Sin embargo, ahora nos acercamos a la cara opuesta de la escena que hemos estado analizando durante nuestros últimos sermones, que es la de Naamán, un hombre orgulloso, soberbio, altivo, con poder, y cómo el Evangelio le cambia en una persona humilde, y ya la segunda vez que se dirige a Eliseo, se dirige a él como tu siervo, tu siervo. El cambio, desde luego, es impactante, que lo único que nos muestra es el poder de Dios salvando y lo que hace en el corazón de los hombres. Los pasa de soberbios y altivos a tener un corazón humilde y sometido a lo que Dios establece. Pero ahora nos acercamos a la cara opuesta de la escena que hemos estado analizando durante estos últimos domingos. Nos encontramos a Giezi como protagonista. El nombre de Giezi significa avaricia. Y las diversas referencias que hay en las Escrituras nos muestran que su carácter y su conducta obedecen exactamente a esto. Ahora alguien puede pensar: pero era israelita y por lo tanto creyente. Sí, es lo que vamos a analizar. No sabemos por qué razón Eliseo tenía este siervo, pero tristemente nos encontramos en medio del pueblo de Dios a personas como él. El Señor tuvo a Judas, Pablo tuvo a Alejandro el Calderero. En fin, que esto lo vamos a encontrar a lo largo de toda la historia. En el texto que vamos a estudiar vemos un cuadro bastante llamativo de los esfuerzos inútiles que se pueden hacer desde el ministerio de la Iglesia, predicando la palabra de Dios con toda solemnidad, con toda reverencia, con todo rigor y con toda propiedad, y los oídos estar tapados. Porque este es el caso de Giezi, como iremos viendo. Nuestro texto lo vamos a dividir en 4 puntos. Vamos a ver en primer lugar los contrastes entre Naamán y Giezi. Vamos a ver en segundo lugar el pecado. Vamos a ver en tercer lugar el agravante. Y vamos a ver en cuarto lugar la justicia.
Así que vamos a ver en primer lugar los contrastes. El protagonista del milagro anterior, por el cual Dios manifestó su gracia y le trajo a la salvación, fue Naamán, un idólatra pagano, pero traído a la salvación. El que ahora nos ocupa es un israelita y el propio siervo del profeta. Naamán buscó al profeta después de que había sido sanado, tanto de cuerpo como de alma, para agradecerle su atención y honrar a Dios, llevando a cabo sacrificios y queriendo que también el profeta participase de los bienes que Dios le había dado a Naamán. El siervo de Eliseo, en vez de acercarse al profeta como hizo Naamán, se aleja del profeta y demanda el pago por los favores recibidos a Naamán. Eliseo le enseña a Naamán la gran verdad de la gracia divina, que es gratuita para todo pecador, porque su precio es incalculable, no se puede pagar la vida de Cristo. Por eso su precio es incalculable. De esta manera quiso dejar claro que el nombre de Dios y el testimonio del profeta quedaban en un lugar de honor. No quiero nada de tu dinero. Lo importante es tu sanación y tu salvación. Esto no se compra con dinero, que lo sepas. Y como no se compra con dinero, no quiero tu dinero. El testimonio debe quedar en su sitio en cuanto a este aspecto de la salvación. Pero vemos a Giezi que mancha el testimonio tanto de Dios como del profeta, porque sí que pide dinero. Hemos visto a Naamán expresar su profunda gratitud por su sanación, como insta al profeta para que reciba un presente de sus manos. Pero en Giezi le vemos con un espíritu avaricioso que nos da un fiel retrato de su codicia. Ahora bien, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Hubo pecado en la conducta de Giezi? ¿Pecó este hombre? Si seguimos leyendo el relato parece que sí, evidentemente. Pero si no leemos el final del relato, ¿hubo pecado en Giezi? ¿Estamos seguros de que pecó por pedirle a Naamán un poco de su dinero, el cual había sido previamente ofrecido a Eliseo? ¿Qué mal hay en solicitar un regalo de alguien que está dispuesto a ofrecerlo? Un corazón que no está bajo el temor de Dios puede argumentar todo esto que estoy exponiendo en las preguntas hipotéticas. Pero lo que debemos considerar de fondo es, ¿la conducta de Giezi podría deshonrar a su amo y a Dios? Porque si la conducta puede deshonrar a su amo y a Dios, evidentemente es una mala conducta. Evidentemente. O peor aún, ¿era el momento y la ocasión de pedir y de demandar este regalo? El versículo 20 nos dice que Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: «He aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa». El hecho de que Naamán volviese a su tierra con aquella fortuna, que está calculada en torno a 1,5 millones de euros, una fortuna que pensaba dejarle al profeta, estuvo dando vueltas en la cabeza de Giezi. Y entonces la codicia empezó a funcionar en su corazón. Acordaos que el primer pecado es que la fruta era codiciosa, era muy apetecible. El honor de Dios y el testimonio del profeta, desde luego, no era un impedimento para Giezi a fin de seguir su propósito. De manera que su corazón empezó a justificarse para quedarse no con la fortuna, no, con una parte pequeña, porque ya sabéis que el corazón es engañoso y perverso, y aquí Giezi muestra que es exactamente así. En realidad él no pretendía quedarse con la fortuna, no. Así que, ya que era poca cosa la que él deseaba en relación con todo lo que Naamán ofrecía, su proceso de pensamiento empezó a justificar su conducta. Y entonces empezó a racionalizar lo que iba a hacer para darlo por bueno. Hoy se llama normalizar.
Son cosas aberrantes las que se hacen en el mundo, pero lo vamos normalizando. Y así, al final, pues no pasa nada, porque lo hace todo el mundo. Bueno, que lo haga todo el mundo no quiere decir que el cristiano lo pueda hacer. Pero Giezi sí, empezó a racionalizar su pecado, a justificar su conducta. Pero es exactamente así como somos engañados. Es exactamente así. Él solo quería una parte, que era insignificante respecto al total. De manera que así justificó su pecado, y es lo que nos introduce en una de las enseñanzas clave que nos muestran las Escrituras. Y es que meditemos en las pequeñas cosas que hacemos, que nosotros consideramos que porque son pequeñas cosas no tienen importancia. Y por supuesto que Dios nos va a perdonar nada más decírselo. Y entonces racionalizamos ese pequeño pecado, porque como es muy pequeño y no tiene importancia, lo podemos hacer. Por supuesto, huimos de los pecados grandes. Nadie aquí ha cogido una escopeta de cañones recortados, se ha ido al banco y ha dicho la bolsa o la vida. Nadie ha hecho esto. Tampoco, que yo sepa, nadie ha ido con el coche a 120 por una calle peatonal y ha matado a todas las viejecitas que ha visto. Hombre, tampoco. Son pecados muy graves que nosotros no vamos a cometer, ni por asomo. Tampoco nadie se come niños crudos por la noche, que yo sepa. Entonces, son pecados muy graves que tampoco lo vamos a hacer. Pero hay otros pecados que, según nosotros y nuestro criterio, son pecados pequeños, con lo cual son permisibles. Es decir, de la gran fortuna que Naamán estaba dispuesto a darle al profeta, 1,5 millones de euros, realmente Giezi solo iba a sacar 30.000. Un pecado pequeñito. Esto es, vamos, no se tiene ni que enterar nadie. Estos son migajas respecto al 1,5 millones, evidentemente. Y esto es también un riesgo en el que nosotros podemos caer. El que podamos determinar, según nuestro criterio, cuál es un pecado grande y cuál es un pecado pequeño. De manera que el pecado grande no lo vamos a hacer, entre otras cosas porque la policía nos va a detener y nos va a meter en la cárcel. No sé yo si es por el temor de Dios o por el temor de la policía. Pero el pequeño, como la policía no se va a meter en esto, y Dios es bueno, como todo el mundo sabe, pues racionalizamos el pecado para seguir adelante con él. Desde luego, cuando Dios establece en su palabra los 10 mandamientos, no hay ningún tipo de salvedad o gravedad distinta entre uno y otro delante del tribunal divino. Es igualmente grave en cuanto al alcance de la ley y su imputación respecto a condena de muerte, el que alguien viole el día del Señor, que desde luego dentro del mundo cristiano es lo más violado, menos mal que es el mundo cristiano, frente a alguien que asesina. Es decir, en cuanto a la imputación de la pena, es exactamente la misma. Es condena de muerte. Dice Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Así que yo guardo toda la ley. Bueno, si alguien dice guarda toda la ley, no es que es necio, es que nunca ha visto a un ser humano ni siquiera a sí mismo. Porque es imposible que el hombre pase ni tan siquiera un minuto sin pecar. O al menos yo peco cada segundo. Con lo cual, somos culpables delante de la ley y merecemos la condenación eterna. Por la gracia de Dios nos salva en Cristo, pero si fuera por nosotros mismos, merecemos la condenación con absolutamente todo el derecho y justicia. De manera que la importancia legal entre violar el día del Señor y asesinar es la misma. Evidentemente, al que tú matas no le da lo mismo. Y a la familia que dejas sin su familiar tampoco le da lo mismo. Pero no estamos hablando de las consecuencias sociales que esto puede tener, sino qué es lo que esto representa delante de la ley de Dios y qué es lo que la ley de Dios condena e imputa la pena de muerte. Y es que todos los mandamientos, la violación de un mandamiento, requiere pena de muerte, de cualquiera. Por lo tanto, nosotros no podemos decir cuáles son los pecados pequeños para escaparnos por ahí y cuáles son los grandes que no vamos a escaparnos. Es la ley de Dios la que lo dice, es la palabra de Dios la que lo establece. Fijaos entonces que si Giezi hubiera querido quedarse con toda la fortuna que traía Naamán, él mismo se habría acusado de codicioso, evidentemente. Pero no lo hizo así. Quiso acallar su conciencia quedándose solo con una pequeñísima parte, 30.000 euros.
es poco dinero. De la misma manera, debemos ser cautos y andar con atención cuando nos excusamos delante de Dios de que no es muy grave lo que estoy haciendo. Peligro. No es muy grave lo que estoy haciendo. Peligro. A veces nos tendríamos que escuchar a nosotros mismos cuando nos disponemos a justificar nuestros pequeños pecados. Porque es realmente increíble. Eso lo hacen los impíos. Precisamente Giezi era un impío. Por eso está racionalizando su pecado. Pero nosotros tenemos la enseñanza de la Escritura cada día del Señor y continuamente somos expuestos a ella. Tenemos todos los medios para profundizar en las Escrituras. El asunto es que cuando se ponen excusas, entonces la situación es bastante grave, porque lo que se espera cuando uno se percata de un pecado o cuando alguien te exhorta sobre un pecado, lo que se espera es el arrepentimiento. Lo que no se espera es persistir en el pecado. Lo que se espera es el arrepentimiento. No la justificación del pecado, no la racionalización del pecado para que lo que es pecado parezca que no es pecado porque lo hemos racionalizado y justificado. Pues entonces vamos por mal camino. Por mal camino iba Giezi. Así que debemos guardarnos de ir por el mal camino que él iba. Giezi no solamente aparece aquí como el siervo de Eliseo, sino es que la Escritura matiza que no es solamente siervo de Eliseo, es que Eliseo es siervo de Dios, es un hombre de Dios. Por lo tanto, el tema es bastante grave. No estás sirviendo solamente a un hombre, estás sirviendo a un hombre de Dios. Por lo tanto, piensa dos veces la situación en la que estás y todo lo que esto conlleva, porque luego va a tener repercusiones. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, el pecado. El engaño o la mentira también tiene grados. Es condenable en sí misma, porque atenta contra la palabra de Dios, pero es mucho más culpable cuando ante el hecho de evitar una reprensión o una exhortación, se miente o se engaña, como va a hacer Giezi, a aquel a quien Dios ha puesto como tu autoridad. Esto es realmente lamentable. Ya no digo nada de los que se levantan para calumniar o falso testimonio o ser insolentes. Estos son las características principales de la impiedad, que es todo lo que vamos a encontrar en Giezi. Lo que nos muestra nuestro texto es que la gravedad del pecado viene atenuada, mejor dicho, viene acentuada por la grandeza del privilegio que Giezi había estado disfrutando, porque él estaba al servicio del profeta, con quien había estado presente en todas las enseñanzas que el profeta impartía en las escuelas de los jóvenes profetas. Él había escuchado el mensaje. Él había escuchado el mensaje. Él fue también un testigo privilegiado de todos los milagros que Eliseo hizo. Él había estado presente. Judas también los tuvo. Había estado presente. Todo esto se acentuó en su mala conducta, porque no era el acto de una persona ignorante, no, sino de una persona que había sido bien instruida en los principios de rectitud de la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de alguien ignorante, pobrecito, no sabe nada, hay que enseñarle, vamos a empezar. No. El Señor dice, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí están, un potencial de mal increíble. Este es el ejemplo que vemos en Giezi. Un hombre rodeado de gente santa, un hombre que asistió como espectador privilegiado a los grandes milagros que realizó Eliseo, un hombre que fue expuesto a la enseñanza de los principios de la palabra de Dios,
pero un hombre que rechazó todos estos beneficios espirituales, y cuando esto se hace, cuando se rechaza la palabra de Dios, cuando se cierran los oídos por 1000 excusas diferentes que se justifican, es inevitable caer en una conducta impía. Es inevitable. Una vez más recuerdo el sermón de Sorín. Si quitas a Dios de su lugar, desde luego Satanás entra. Si cierras tus oídos a la palabra de Dios porque lo dice este, el otro no me gusta, bla, 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 no te preocupes que Satanás te va a hablar sutilmente. Aunque lo hemos dicho 1500 veces y lo habréis leído 2 millones, ¿cómo tentó Satanás a Eva? Con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho, con que el pastor ha dicho, pero si el pastor es un... El pastor ha dicho... Con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. Y entonces empieza a crear el mal. Y saca sus colmillos venenosos y muerde al pueblo de Dios. Porque el objetivo es cerrar los oídos a la predicación. ¿Y cómo los cierra? El pastor me hizo esto, me hizo lo otro. Maquinaciones, murmuraciones, envueltos mentales psicodélicos. Y entonces llegamos a la casa del Señor. Aplicación en la vida, 0 absoluto. Conducta impía. Bienvenidos al infierno. Si el profeta no hubiera actuado con celeridad sobre su conducta, este hombre habría permanecido en su impunidad. Pero Dios no dejó que eso ocurriera. Nos dice el libro de Eclesiastés, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Tú no corriges y ¿qué ocurre? Hazlo en tu hogar con tus hijos, no corrijas. Y verás lo que pasa. Verás lo que pasa. Muchos asumen que como Dios es perdonador, sus malas acciones no tienen consecuencias, sobre todo las pequeñitas, que se pueden justificar de una manera mucho más saludable. Porque basta con pedir perdón e incluso repetirse a uno mismo que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y, bueno, y es que yo soy un hombre, claro. Bueno, si dice que yo soy un hombre ya es bastante. En el contexto de la Iglesia, como todos tenemos que ser muy buenos, puedes cometer desacatos, insolencias, producir divisiones, pero no pasa nada porque el amor lo cubre todo. Y además, ¿a quién le importa la Iglesia? Esto es un error extraordinario y estratosférico. Ese es el cuento que cuentan los ignorantes, pero esto no es lo que enseña la Escritura. Hay advertencias severísimas por parte de Cristo sobre quienes atentan contra lo que Él ha establecido como dueño de la Iglesia que es. Y hay disciplinas que la Iglesia aplica contra aquellos que atentan contra su unidad, contra su paz y contra el orden establecido en el gobierno de la Iglesia. Esto a nadie se le puede pasar por alto, porque es una enseñanza clarísima de la Escritura. Clarísima. Fijaos en este caso de Giezi, cómo ni su servicio al profeta, ni el testimonio del profeta, absolutamente nada, a pesar de la enseñanza y de los milagros que vio, no afectó nada de todo esto a su corazón ni a su conciencia. No afectó nada, nada. Esto es terrorífico y sobrecogedor. Que estés expuesto a la palabra de Dios y en tu conducta y en tu actitud no haya ningún movimiento piadoso, es para temblar. Claro, que si alguien se da por aludido lo puede justificar, como Giezi, pues que siga por ese camino que va a llegar lejos. Dice el apóstol que escribe a los hebreos: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez perdonados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. No está hablando de que se puede perder la salvación, está hablando de aquellos que piensan que son salvos cuando en realidad no son. Y ya deberían correr para arrepentirse. Porque en esta situación estaba Giezi. Exactamente en esta situación.
Pero estaba así porque no tenía ninguna sensibilidad hacia la palabra de Dios. Ninguna. Se evidencia que no hay obediencia. No existe aplicación de la enseñanza a la vida práctica. No hay confesión de pecados ni arrepentimiento. No se acepta la autoridad bíblica y por esto se desprecian los medios que Dios ha dispuesto para dirigir a su pueblo. Pero este es Giezi. Este es Giezi. Y nos deja una advertencia muy severa para que cada uno medite si quiere ser como Giezi, o si está siendo como Giezi, o qué tiene que hacer para no ser como Giezi. Mirad, hermanos, dice también el escritor a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque esa es su función, engañar, endurecer. Y hacer que la palabra, cuando llega la flecha de la palabra, rebote. Y la gente se siente insultada, cuando se le exhorta lo tomen de otra manera completamente distinta. Es decir, que aquí venimos para predicar un evangelio light y que todo el mundo salga tan contento, saltando y brincando y haciendo ejercicio a la vez que venimos a adorar. Esta incredulidad de la que nos habla aquí el texto se evidencia en el rechazo a escuchar la palabra y aplicarla. Los incrédulos no son los impíos, son los que dicen que son creyentes, que escuchen la palabra y que no se la creen. No la aplican. Si no la aplicas es que no te la crees. Es el rechazo a los medios establecidos por Cristo. Es el rechazo a aceptar cualquier tipo de reprensión. Cero reprensión. A mí no me reprendes. Pero entonces estás equivocado. Vete a ver al Real Madrid, que allí no te van a reprender. Pero en una iglesia, si es sana, te van a reprender. Hay iglesias que no reprenden a nadie. Las hay, y las conocemos. Todo el mundo está tan contento. Bueno, veremos de todos esos quienes llegan al reino de los cielos. Y luego veremos el testimonio de todos ellos. Porque si una iglesia no ejerce la disciplina, entonces no es una iglesia. Si un padre no ejerce la disciplina con sus hijos, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues tenemos el ejemplo de David. No le dijo ni esto es bueno ni esto es malo a sus hijos. ¿Qué tuvo? Asesinatos entre ellos y 2 rebeliones. Pues es lo que puedes esperar en una iglesia si no corriges. Bueno, ya lo tienes corrigiendo, imagínate sin corregir. El estado del corazón de este hombre es revelado por cada expresión que se cita aquí en nuestro texto. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, dijo para sí: he aquí mi señor estorba a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Así que incapaz de apreciar los motivos por los que había actuado Eliseo y respetar a Eliseo, que era su amo, y someterse a lo que decía Eliseo, que era su amo, pues no. Es su criterio el que tiene que valer por encima del de Eliseo. Eliseo no quiere nada de Naamán, pero Giezi sí. Entonces, ¿quién lleva razón en este caso? ¿Quién lleva razón? Vamos a aclarar algo. ¿Quién era el siervo y quién era el profeta? O algo todavía mucho más claro. ¿Quién es el padre y quién es el hijo en una casa? ¿Quién es el padre y quién es el hijo en una iglesia? ¿Quién es el pastor y quiénes son las ovejas? ¿Quién tiene que obedecer y quién tiene que ser obedecido? Es un principio bastante claro en las Escrituras. Giezi, desde luego, despreció por completo la decisión de Eliseo, que era su amo, y consideró a Naamán como una presa legítima. De hecho, él se refiere a Naamán con desprecio, llamándole este sirio. No había un corazón piadoso hacia Naamán, que había reconocido públicamente al Dios de Israel, que había sacrificado al Dios de Israel, que había honrado al profeta del Dios de Israel. Todo esto a Giezi no le decía absolutamente nada. Solamente le interesaba lo que le interesaba, el dinero. Fue determinante en su conducta a fin de obtener el provecho que se había fijado en su mente.
y argumentándose a sí mismo para justificarse del pecado que iba a cometer, pues entonces quiso hacerse con ese dinero y con prendas de vestido, que al fin y al cabo le sobraban a Naamán. Tampoco le iba a robar a nadie, y era poca cosa. Por lo tanto pensó, correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. De manera que su pecado fue premeditado completamente. Pero aún más, hizo uso de un juramento, porque dice, vive Jehová que correré yo tras él. No había ningún temor de Dios en su corazón, porque usar el nombre de Dios para cometer un delito ya tiene delito. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Así que a esto le añadimos que asistimos a unas circunstancias impactantes al observar cómo Dios no pone ningún obstáculo en la manera en la que se están desarrollando los acontecimientos. Dios podría haber movido a Naamán para alejar y aligerar su paso de la zona en la que estaba, viajando como viajaba en su carro, con caballos, con su séquito, azotar a sus caballos e irse rápidamente a su país. Pero no ocurrió así. Es decir, Giezi corriendo les alcanzó. Esto nos muestra cómo el Señor dejó a Giezi entregado a los deseos de su malvado corazón. El Señor no impidió que eso ocurriera, permitió perfectamente que ocurriera. Así que si esto es lo que quieres, esto es lo que tendrás. ¿No ese es el deseo de tu corazón? Pues ahí lo tienes. Por eso tenemos que decir que hay acontecimientos en nuestra vida que nos muestran la misericordia de Dios. Cuando el Señor interfiere en nuestros planes de futuro y los corta de raíz, por alguna providencia. No podemos flagelarnos y decir, pobre de mí, fíjate lo que me ha pasado. Todo está en las manos de Dios. Podemos tener muchos objetivos delante de nosotros y muchas metas, pero la providencia de Dios actúa en todos los casos para guiar nuestros caminos y cortar aquellas cosas que en el futuro nos pueden hacer daño o que en el presente nos pueden hacer más daño de lo que imaginamos. Entonces Dios actúa. Pero aquí no actuó. Vemos a Naamán bajándose de su carro, pero ahora no como el general orgulloso y soberbio, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Hay un corazón agradecido, una disposición por parte de este hombre, operada por el Espíritu de Dios que le ha traído la conversión, en que su conducta es completamente opuesta. Este hombre detiene su marcha, baja de su carro, se dirige a un siervo y le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y ahora en tercer lugar viene el agravante. Él dijo, bien, todo va bien. Mi Señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Nosotros vamos a Zara y nos compramos 7 vestidos nuevos, pero en aquel tiempo Zara todavía no estaba. Y tener vestido, tener algo que ponerse, era extraordinariamente caro. Por eso en las guerras los despojos iban fundamentalmente dirigidos no solamente al oro, que es lo más importante, sino también a quitarle todo tipo de ropa a los que caían en batalla. Esos eran los despojos. Tener ropa, tener ropa. Y lo que aquí aparece primeramente es cómo su corazón acarició este deseo codicioso ante el cual de forma deliberada empieza a querer traer aquello que tanto deseaba. Giezi involucró a Eliseo para argumentar su mentira o para argumentar su codicia. Y entonces Naamán actuó. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Él le pidió 1. Naamán le dice, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que Naamán fue generoso, no solamente le dio 1 que le pedía, 2. No solamente concedió la demanda de Giezi, sino que también, aparte de darle el doble, le dio hombres que llevasen esa carga, porque no es como hoy que sacamos 2 billetes de no sé cuánto y ya tenemos el dinero. No, en aquel tiempo, si llevabas plata, oro, aquello pesaba, y sabéis lo que pesa un lingote. Vamos, yo no lo sé porque nunca he tomado ninguno, pero nos lo podemos imaginar todos y llegamos a la misma deducción.
Así que lo que nos dice el texto es que le dio también a 2 de sus siervos para que llevasen todo ese dinero a donde Giezi les dijera. Y así que llegó a un lugar secreto, nos dice el versículo 24, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa y luego mandó a los hombres que se fuesen. Fijaos que aunque Giezi había justificado su pecado para que su conciencia no le acusase y que aquello pareciera que no era pecado, ¿por qué lo esconde? Pero si no era pecado, ¿no? ¿O es pecado o no es pecado? Tú te convences de que eso no es pecado, pero luego vas y lo escondes. Entonces vaya. Sin ninguna duda se debió felicitar por su agudeza e ingenio, porque en aquel tiempo esto era mucho dinero. Esto nos recuerda también a nuestros primeros padres escondiéndose de Dios cuando pecaron y no querían enfrentarse a Él. Y él entró y se puso delante de su señor. Le llama Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. No ha ido a ninguna parte. Pretendiendo ser un creyente y un siervo obediente, aparece ahora ante Eliseo para recibir sus órdenes. Aquí estoy a tu servicio, tú eres el profeta, yo siempre te obedezco, lo que tú digas, aquí estoy. Esto nos muestra una verdad contundente. Los más falsos e ingratos a menudo asumen una conducta piadosa en el entorno creyente. Apariencia de piedad le llama la Escritura. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Así que se le dio la oportunidad de confesar sus pecados. Pero en lugar de hacerlo, añadió a su larga lista de mentiras otra mentira más. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otros dirían, no tengo confianza para decírtelo. Pues aquí nos quedamos. Así que no solamente no había arrepentimiento, sino que había descaro e insolencia. Esta es la actitud que sigue permaneciendo en aquellos que no están bajo el temor de Dios como Giezi no estaba. Y evidencian su falta de piedad mediante contestaciones airadas, engañosas, con atrevimiento, con descaro. Especialmente se toman estas libertades con aquellos que Dios ha puesto en una posición de autoridad. Y este es el ejemplo de Giezi. Así actúa con Eliseo. Es mucho más melodramático, pero en el fondo lo mismo. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, la justicia. Eliseo entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Hombre, no es para tanto el amor. Hermanos, ¿dónde está el amor de Eliseo? Que le debía haber dado un abrazo y 3 besos. Pues parece que no iba por ahí el tema. Esto es el cuento que nos cuentan en nuestros días. Pero cuando nos vamos a las historias de las Escrituras, no va por ahí el tema. Cuando hay atentados bastante sonados contra la palabra de Dios y lo que Cristo establece. Este es un testimonio contundente para evidenciar que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Hay que tener mucho cuidado para no dejarnos arrastrar por la moda social insolente que se permite atentar contra la autoridad y despreciarla y además presume de ello. Esto es la moda insolente de nuestra época. Pero hombre, que nosotros somos cristianos. Somos cristianos. Hay que tener más que cuidado con atentar contra la Iglesia, contra el gobierno de la Iglesia, porque no sigue tu criterio. Según Giezi, tampoco le gustaba el criterio de Eliseo y actuó como él le pareció oportuno. Porque entonces estarás sirviendo a Satanás, destruyendo a la Iglesia de Cristo. Porque si atacas al pastor por asuntos de opinión, como era el caso de Giezi, que él consideraba una cosa que era contraria a lo que consideraba Eliseo, entonces no debes asustarte si tienes un juicio de Dios.
Y si no tienes un juicio de Dios, entonces asústate más, porque Dios al que ama disciplina. Si no te disciplina, entonces sí que tienes un problema. El castigo de Giezi por desobedecer a Dios y al profeta era desde luego lo más apropiado. Él había codiciado algo de Naamán, por lo tanto, no se quedaría solo con su dinero, sino también con su lepra. No solamente con una pena de muerte en este mundo, ya que por ser leproso en ese tiempo, la pena de muerte estaba a la vuelta de la esquina, sino que también se quedó con la pena de muerte eterna. Es lo que querías de Naamán, ¿no? Pues eso es exactamente lo que tienes. Giezi mereció el castigo espantoso que recibió por su codicia, por su desobediencia, por su doble intención en servirse de aquel dinero para su uso personal. Y a todo esto le añadimos mentiras, tanto a Naamán como a Eliseo, como deshonrar el nombre de Dios. Detectamos que hay una severidad en el pago por el pecado mucho mayor que en otras ocasiones. Pero no podemos olvidar el trasfondo de la historia. Naamán, un gentil, recibe por la gracia de Dios la salvación y viene a ser hecho hijo del Dios Altísimo. Mientras que Giezi, que supuestamente era hijo de Dios porque era israelita, se evidencia por su conducta que nunca fue hecho partícipe de la salvación. Nunca. Así que el sirio es llamado por Dios y el israelita es rechazado. ¿A qué conclusiones nos lleva todo esto? Vamos a mencionar solo 3 de las lecciones que podemos deducir de este texto, que serían bastantes más. En primer lugar, vemos los amargos frutos de un corazón codicioso. Dice el Señor que raíz, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, uno puede decir, yo no soy codicioso. No soy codicioso en absoluto. Lo que pasa es que la codicia se manifiesta no solamente intentando obtener algo de forma ilícita, como pensaba Giezi, sino también se puede tener un corazón codicioso cuando no se le da a los demás lo que se le debe dar. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Cuando el corazón se cierra contra el hermano, teniendo el mandato de amar al prójimo como a uno mismo, entonces tenemos un problema que hay que solucionar. Cuando el deber es compartir y no se muestra un espíritu generoso, entonces hay un problema. El asunto es que tenemos que tener mucho cuidado con un espíritu que demuestra una actitud egoísta y que de seguir manifestándose esa actitud egoísta, entonces puede llevarnos y acarrearnos otra multitud de problemas añadidos. En este sentido necesitamos orar con el salmista. Inclina en el Salmo 119, versículo 37, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Así que tenemos que orarle al Señor para que nos avive en su camino. ¿Cómo nos aviva? Con una varita mágica, piensan algunos. No, a través de la predicación de la palabra de Dios que cada día del Señor escuchas. Para equipar tu conciencia, para que tu mente tenga procesos de pensamiento lógicos y para que te dirijas por el camino que Dios establece en su palabra y honres a Dios y a su pueblo. Segundo, hay una advertencia más solemne contra aquellos que se quieren aprovechar de la gratitud de los bebés en Cristo. Naamán había llegado recientemente a conocer al Señor como el Dios de toda gracia. Era un recién nacido en la fe. Y eso era otra razón por la que Dios trató tan severamente a Giezi. Dice el Señor en Marcos 18:6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Estamos hablando de alguien que se aprovecha de un bebé en Cristo para su beneficio personal. Pero quiero distanciar esto para que no haya malos entendidos de que alguien piense que un bebé en Cristo no puede ser exhortado, ni puede ser corregido, ni puede ser
advertido para que no vaya por un mal camino que posiblemente traiga de su vida anterior. Mezclar estos dos propósitos para justificar que a un bebé en Cristo no se le puede corregir ni exhortar es ignorar la fuente de la que brota precisamente esta advertencia, que son las Sagradas Escrituras. Cuando Pablo estaba dando indicaciones para las iglesias en Creta, que acababan de venir a la fe y por lo tanto todos eran bebés espirituales, le dice a Tito, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. A ninguno se le ocurrió decir, que yo como acabo de venir a la fe todavía me puedo emborrachar hasta ver si crezco. Hombre, no. Lo que está haciendo aquí es aprovecharse de un bebé espiritual para un beneficio personal. Esto es algo que debemos diferenciar de que ese bebé sea corregido para que ande bajo el temor de Dios de acuerdo a su palabra. El que sea un bebé, insisto, no le evita ni le exime de la corrección. De hecho, Eliseo lo trató severamente a Naamán, pero ahí está el fruto evidente de cómo el Espíritu de Dios cambió su corazón y su conducta de forma radical. Tercero, hay una prueba para aquellos que estamos comprometidos con ministrar al pueblo de Dios. Porque aunque podamos tener claro el tema del amor al dinero, podemos caer en la trampa de buscar la buena opinión y la alabanza de los hombres como pago de nuestro trabajo. Hoy a nadie le gustaría ser Djokovic, pero hace un año sí. Todos querían ser, pues, Nadal, Djokovic, no sé qué, ahí todos los grandes que tienen elogios, todo lo hacen fenomenal, el Atleti fenomenal, el Madrid fenomenal, todos fenomenal. Claro, a todos les gustan recibir elogios. Pero si el pastor todo lo que recibe son elogios, mi madre tiene un problema. Porque fijaos, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es una fuerte tentación caer en ser agradables. Bueno, somos simpáticos. Yo creo que muchas iglesias dejan predicar a Satanás, y Satanás será el pastor de todos ellos. Bueno, de muchas iglesias ya lo es. Pero es tan dulce, habla con tanto cariño, muestra su sensibilidad para con todos, se preocupa de todas las cosas que te pasan, te alienta, te abraza. No sé si te besa por el COVID, pero lo intenta por lo menos. Es realmente angelical. Es una fuerte tentación caer en ser agradables a todos y que a todos estén a gusto según el criterio de cada uno. Pero entonces, ¿dónde se queda el criterio del pastor? Porque nosotros queremos a un hombre que nos dirija o queremos dirigir al hombre. Es decir, si yo estoy en mi hogar, los hijos obedecen al padre o el padre obedece a los hijos. Desde luego, si queréis tener un hogar en paz, si los padres obedecen a los hijos, el hogar está en paz. Ningún problema. Fantástico. El único problema es que el padre tiene que trabajar tiene que trabajar 24 horas para, en fin, el iPhone 24 que vaya y todo lo que hay que hacer. Pero si el padre obedece a los hijos, aquello es fantástico. Es evidente que una conducta permisiva con el mal le evita al pastor muchos enfrentamientos, ingratitudes, tensiones, insolencias. Yo puedo caer en la cuenta de que me es mucho más cómodo no ejercer con mi función para evitarme muchos problemas. Desprecios, falsos testimonios, murmuraciones, comentarios soeces, crispación e insolencias. Es decir, si no cumplo con mi papel, todo eso me lo evito. Es una gran tentación. Es como si un padre, como decía antes, obedece a los hijos. Se acabaron los problemas en casa. Pero cuando el que tiene la autoridad se pone en su sitio, entonces ocurre esto, dice el Señor. Y le está diciendo a los fariseos y a los judíos que eran tan santos y que todos sin excepción iban al cielo según ellos. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres.
a quienes mataron vuestros padres. Es decir, que aquellos hombres enviados por Dios que fueron fieles en transmitir la palabra y exhortar al pueblo, los mataron. Vaya. Pues esto nos muestra la realidad del mundo en el que vivimos. Os voy a contar un secreto ahora que nadie nos escucha, ni nos ve en ningún sitio. Hace 15 años dije estas palabras. Yo os ruego también, como el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que no ataquéis al mensajero cuando recibáis la exhortación, que no menospreciéis la palabra de Dios buscando 1000 excusas y justificaciones como hizo Giezi, que no malpenséis de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y que recibáis la palabra con gozo para que tenga fruto en vuestros corazones, os haga madurar y lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto dije en una predicación para la iglesia el 21 de mayo de 2006. El 7 de noviembre de ese mismo año, en una completa rebelión, se fue la mitad de la iglesia. Pero esto es lo que tenemos. ¿Quiénes escuchan la palabra de Dios y se someten? Giezi no. Naamán sí. Naamán sí. Si no hay oídos para oír, ni un corazón humilde para atender, ni una voluntad dispuesta a obedecer, ni hay temor de Dios, entonces el resultado es que esas personas que dicen ser creyentes son peones del diablo y Satanás ejecuta su obra sin piedad en medio de la iglesia del Dios vivo y verdadero, destruyendo su unidad y su paz para deshonrar la iglesia de Dios y el nombre de Cristo. Esto es lo que hizo Giezi. Pero damos gracias a nuestro Dios porque nos enseña las sutilezas del pecado, cómo engaña, cómo busca la argumentación para justificarse. ¿Y cuál es el veredicto de Dios, al cual no podemos engañar y delante de quien nos vamos a presentar en el día del juicio? Como decíamos en la serie sobre el temor de Dios, que el temor de Dios esté constantemente delante de ti y que no olvides el día del juicio. Y cuando eso lo tengas bastante claro, a ver si haces lo que tu corazón te dice. O verás cómo te sometes a la palabra de Dios humildemente. Y en todo caso, siempre, esto creo que tampoco lo he dicho nunca, y va a ser una novedad que no habéis oído jamás. Tenemos el arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Tenemos el arrepentimiento y la importancia vital de Cristo como aquel que perdona pecados, aquel que lleva a su pueblo a la vida eterna. Un pueblo que ganó de entre todas las naciones de la tierra, sirios, israelitas, sidonios, nivitas, moabitas, moradores de Jericó, egipcios. Incluso nos ha salvado a nosotros, incluso. La promesa dada a Abraham se ha cumplido a lo largo de los siglos y se seguirá cumpliendo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Gente de los 4 confines del mundo son llamados a la salvación. Hoy también se predica la palabra. Hoy se predica el arrepentimiento. Hoy se predica la salvación. Hoy también se habla del pecado y se exhorta sobre el pecado. Y tenemos una advertencia final que nos lanza el apóstol Pablo en la lectura que hacíamos de introducción. Mirad pues, Romanos 11:22, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, porque de otra manera tú también serás cortado. Así que es una advertencia bastante severa como para, se me ha olvidado el sermón, o voy a sacar 4 ametralladoras para ametrallar al pastor. Escucha la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Si tienes temor de Dios, mostrarás tu gratitud en obediencia a tu Señor, con el respeto y adoración que merece su iglesia. Honrarás a Dios honrando a los medios que Él ha dispuesto para tu edificación. Buscarás el bien y la paz en tu iglesia. Promoverás un buen espíritu. Contribuirás con todos los hermanos para edificar la casa de Dios. Pero si en tu ceguera y soberbia atentas contra la iglesia, no te justifiques pensando que llevas razón, como hizo Giezi,
porque ese engaño te llevará a caminar con Él al mismo final. Así que tenemos palabras bastante sorprendentes que nos muestra la Escritura en una historia tan simple como la de este siervo infiel. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por abrir las Escrituras y mostrarnos continuamente cuál es el camino hacia el bien, cómo debemos honrarte en este mundo, cómo debemos someternos a lo que tú has establecido en tu palabra, cómo debemos asumir nuestro papel, cómo en todo esto debemos honrar tu nombre, cómo lo importante es que el testimonio de Cristo y de su Iglesia no sea vituperado, cómo tenemos que luchar contra nuestro malvado corazón que siempre quiere seguir sus propios caminos y cómo, sumando nuestro esfuerzo al resto de nuestros hermanos, podemos contribuir a la extensión del Evangelio, podemos contribuir a la paz y a la estabilidad de tu Iglesia, podemos ser una Iglesia unida que lucha por defender tu nombre y todo lo que implica la doctrina que en las Escrituras aparece y que se ha de extender hasta el fin del mundo. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra más allá de nuestra propia Iglesia y que en países lejanos que están en el confín de la tierra también puedan escuchar tu palabra. Te pedimos que la bendigas, que la uses por medio de tu Espíritu para enderezar caminos torcidos, para traer luz a las mentes que estén dudando y para asistir y alimentar a tu pueblo. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén.